Uno de los grandes problemas que ha tenido nuestro país en los últimos años es el problema de la legitimidad política. Es un problema tan grande que no les ha quedado otra a los principales partidos políticos que aprobar una micro reforma política, pues se le dijo muy pomposamente reforma política, pero en realidad es una reforma muy pequeña que se aprobó en marzo pasado, que contiene una cosa positiva, una sola, que es la posibilidad de realizar consultas públicas. La cantidad de requisitos que se le pusieron a la ley para poder hacer posible la consulta son muy grandes, pero en este momento ha sido la única vía que tenemos quienes estamos en contra de la reforma energética para oponernos a esta posible medida de entrega de la soberanía nacional de nuestro país, de nuestra mayor riqueza, que es el petróleo, y de otros energéticos, porque también incluye la electricidad y la petroquímica básica, secundaria, y el gas, bueno, la producción de gas, etcétera. Entonces tenemos en este momento esta posibilidad gracias a que existe esta ley, que a su vez existe porque hay un cuestionamiento muy grande del ejercicio del poder público en nuestro país. Además de la corrupción, pues se cuestiona si estos partidos y si estos representantes populares que están tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo realmente representan a la población mexicana, realmente representan al pueblo. Nos lo cuestionamos, muchos sabemos que no es así por los fraudes electorales sucesivos que han habido en 2006, en 2012, pero independientemente de ello queremos ejercer puntualmente y para un objetivo muy concreto, que es el de echar abajo la reforma energética. Queremos ejercer esta posibilidad de consulta popular. Se aprobó esta ley de consulta popular en marzo pasado, en el 14 de marzo, se llama así Ley Federal de Consulta Popular. Se aprobó, de hecho ha sido lo único que se ha aprobado prácticamente con el voto de todos los partidos, con varias objeciones del PT y de Movimiento Ciudadano, pero finalmente tenemos el mecanismo. El 10 de abril pasado, Andrés Manuel López Obrador, acompañado de Elena Poniatowska y de la directiva de Morena, se fueron a entregar el aviso de intención, que es el primer paso que contiene la ley para poder realizar la consulta popular. En este aviso de intención se estaba no solamente solicitando la posibilidad de la consulta, sino notificando la pregunta que nosotros queremos hacer en esa consulta, que consiste muy claramente en preguntar no solamente si se está o no de acuerdo en la aprobación de los artículos 26, 27 y 28 constitucionales que se reformaron el 12 de diciembre pasado, sino que estamos puntualmente queriendo que se le pregunte a la gente si se está o no de acuerdo en la aprobación de la posibilidad de que se firmen contratos, de que el gobierno firme contratos de concesión o contratos de cualquier tipo que vendan petróleo o que vendan energía eléctrica o que transfieran cualquier servicio relacionado con estos a empresas privadas en nuestro país. Entonces nuestra consulta es bastante puntual y no se queda en la posibilidad o no de que se revierta una reforma como otras propuestas, y me refiero puntualmente a la del PRD, que tiene una pregunta que dice simplemente si se está o no de acuerdo en la reforma del artículo 27, del artículo 26, 27 y 28 constitucionales. Entonces nosotros preguntamos el contenido, que es esta parte fundamental, pero además no permitimos que se preste a que la Suprema Corte, que va a interpretar el contenido de la reforma y que va a emitir un dictamen respecto de su constitucionalidad, pudiera interpretar que se está vulnerando el artículo que también quedó en la Constitución, dentro del artículo 35 constitucional, dentro de esta reforma, que restringe la consulta para que no se sometan varios temas
a consulta popular, y estos temas prohibidos son derechos humanos, es el contenido del artículo 40 constitucional, que se refiere a nuestro régimen republicano, es decir, la división de poderes, que se refiere a nuestra supuesta democracia, por lo menos la dice todavía la Constitución, y tampoco está en posibilidad de someterse a consulta la materia electoral, ni los ingresos y los gastos del Estado. Entonces, como esta reforma contiene varios elementos fiscales, y aquí en la Constitución quedó prohibido que se someta a consulta los elementos fiscales, pues es muy importante que la consulta nosotros hayamos excluido esa posibilidad y estemos simplemente preguntando respecto de la contratación del petróleo o de sus servicios a empresas privadas, nacionales o extranjeras. Ya nosotros cubrimos este primer paso, que fue el aviso. Un segundo paso es que la Cámara nos haya contestado y nos haya entregado el formato para realizar la recolección de las firmas, nos lo entregó. Un tercer paso ahora pues es justamente el que se acaba de realizar el pasado 10 de septiembre, que Andrés Manuel fue con la directiva de Morena a entregar al Senado las firmas que se recolectaron, que fueron más de 2.712.000 firmas, que es una cantidad muy grande hasta ahorita, pues la mayor en que se hayan recabado firmas para solicitar cualquier consulta. Este tercer paso indicaba que la entrega tendría que hacerse entre el 1 y 15 de septiembre, estamos cumpliendo perfectamente en tiempo. Y ahora los pasos que nos quedan es que el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, le entregue, porque el Senado se supone que inmediatamente tendría que entregarle al IFE nuestras firmas. El instituto las va a revisar y tiene que entregar una evaluación que indique si los nombres estaban completos o cuántos fueron falsos, erróneos, o si hubo algún dato que no concordara entre el nombre y la firma. Y esta evaluación que va a hacer, pues tiene que entregarla en 30 días. Nos dice la ley de consulta que si hubiesen 2 consultas en las que más del 20% del total de las firmas requeridas hubiesen respaldado las 2 consultas, se estarían anulando. Entonces, es absurdo, esa es una violación, y por eso es que Morena ya anunció que va a impugnar en este momento este aviso, porque la gente tiene derecho a respaldar cuantas firmas quiera, pues si fueran del mismo carácter, cuantas consultas quiera, porque si fueran del mismo carácter, pues podrían hacerlo. Si son en el sentido en que cualquier persona puede interpretar parecido, pues no se tiene por qué negar, pero en este caso es todavía más absurdo porque hay una consulta que está impulsando el PRI para que desaparezcan diputados de la Cámara de Diputados, los plurinominales y plurinominales. Hay otra consulta que está impulsando el PAN, supuestamente para que se eleve el salario mínimo. Hay otra consulta que está impulsando el PRD, es esta consulta de reforma constitucional, y está esta consulta de Morena. 4 consultas de carácter distinto, y resulta que la gente, un ciudadano, no tiene derecho a firmar más de una solicitud. Aquí es obvia la pregunta, ¿por qué? Si fuera para elegir a un presidente de la República y se votara por más de un partido, se entiende, pero en este caso no, ni son partidos ni es del mismo carácter. Entonces nos están vulnerando a los ciudadanos la posibilidad de que queramos que se consulte cualquier cosa. Pues es obvio que quienes queremos que se consulte una cosa, pues queremos que se consulten muchas. Es más, quisiéramos que se consultara todo. Ahora que se entregue ya la evaluación del INE que realice respecto de la validez de las firmas, entonces el siguiente paso será que el presidente de la mesa directiva de la Cámara le entregue a la Suprema Corte de Justicia ya la pregunta. Es absurdo porque, bueno, ya después de que se recolectaron las firmas, hasta entonces la Cámara le va a solicitar a la Suprema Corte que la Suprema Corte evalúe la constitucionalidad de la pregunta.
La Suprema Corte tiene que ceñirse a este artículo 35 constitucional que señala las materias que no son motivo de consulta y obviamente que tendrá que emitir, en el caso de esta pregunta que está solicitando Morena se someta a consulta pública, a consulta popular, tendrá que emitir un dictamen favorable. No tenemos nosotros ningún motivo para creer otra cosa más que el motivo de lo que sucede en México ilegalmente de manera permanente, que es la corrupción o cualquier interés político que pudiera tener la Suprema Corte de connivencia con el presidente de la República o el partido oficial. Eso es lo único que nos da desconfianza y pues la posibilidad obviamente de pensar que pudiera no quererse respetar la voluntad popular, que en este momento ya manifestaron más de 2.700.000 personas respaldando la consulta que solicita Morena. En este sentido, pues nosotros intentamos que la Suprema Corte se pronunciara antes de que se recolectaran las firmas. La Suprema Corte se negó a hacerlo, aduciendo que el artículo constitucional la mandataba a hacerlo hasta después de la recolección, y bueno, pues ahora tendrá que emitir un fallo. Nosotros vamos obviamente que a seguir presionando para que no ocurra un atropello, y bueno, hay una declaración que yo creo que es la más conducente en este caso, o es lo más que se puede calificar a la Suprema Corte o al propio gobierno si es que se intentara negar la posibilidad de la consulta, que es pues concluir que en México no hay democracia, hay una dictadura ya no solamente simulada, sino abierta, si no se permitiera que se realizara la consulta popular respecto de la materia energética en los términos en que la estamos solicitando. Este es el último paso. Si la Suprema Corte indica es una pregunta constitucionalmente procedente, avanzamos en la consulta y tendrá que hacerse la consulta forzosamente en la fecha de la elección federal el próximo año. Si no avanzamos en la consulta porque la Suprema Corte quisiera emitir un fallo favorable por connivencia o corrupción, pues entonces ya es obvio que las vías legales se habrán cerrado en este país y entonces tendremos que estarnos cuestionando todos, absolutamente todos los mexicanos, cómo parar el desfalco mayor, el robo más artero que se pretende a los recursos naturales de los mexicanos. Y obviamente que Morena, como movimiento político y absolutamente responsable, que ha estado además hasta el último segundo apostando a estas posibilidades legales dentro de la mayor ilegalidad que es este sistema político, que es absolutamente un fraude, no solo político mismo, sino legal. Bueno, hemos estado agotando, nos registramos como partido político, nos estamos ciñendo a lo que indica esta ley de consulta popular con todo y sus absurdos y sus excesos de requisitos, y pues el pueblo mexicano ya de veras no tendrá otra más que la movilización, y veremos en qué términos, pero será más que urgente detener esta nueva versión de dictadura, pues ya ni siquiera al estilo de Porfirio Díaz, que todavía se justificó en un momento en el que se creía en el supuesto progreso que estaba generando. Bueno, aquí ni supuesto progreso, dictadura y miseria y corrupción y artero abuso en todos los rincones de nuestro país. Entonces tenemos que detenerla. Ojalá la Suprema Corte sea tan responsable como hemos sido nosotros para permitir la posibilidad de la consulta, y además se respete el resultado de esta consulta popular que hasta ahorita indica, porque lo indican hasta las encuestas que tiene el propio gobierno, que tendría que ser un resultado en contra de la propia reforma energética.
En nuestro país no tenemos mayores antecedentes de ejercicio de consulta popular, es decir, de democracia directa o democracia participativa real, más que en el gobierno del propio Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal del 2000 al 2006, cuando él mismo se sometió a consulta popular para su posible revocación de mandatos, y es que la gente así lo decidía. 90% de los ciudadanos decidimos que siguiera siendo el jefe de gobierno en las dos consultas que se hicieron al respecto, pero también decidimos sobre el horario de verano. La gente opinó en contra del horario de verano y forzamos a la Federación a emitir una ley que tomara en cuenta las circunstancias de los distintos estados del país. También se sometió a consulta popular el aumento de la tarifa del metro y del transporte urbano en general, y dijimos no. Y también se sometió el segundo piso del periférico, después denominado distribuidor vial San Antonio, también se sometió a consulta y opinamos favorablemente, y por eso se construyó esta obra en la que, por cierto, muchos de los que después votaron a favor de la consulta se estaban oponiendo en su momento. Tenemos solamente estos antecedentes de ejercicio directo de democracia participativa y de respeto a la voluntad popular. Ojalá que en este ejercicio, que es muy novedoso, que nos estaría retribuyendo un poquito de lo que se nos ha quitado en la posibilidad de tener al presidente por el que votamos los mexicanos en 2006 y en 2012 gobernando en este momento, a la posibilidad de tener representantes populares de veras en este Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Pues ojalá que se nos respete el resultado de lo que se emita de la consulta pública que merecemos los mexicanos para decidir sobre nuestros energéticos.